Génesis, capítulo 18. Y se le apareció Yahvé en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan, y confortad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara para sus adentros, diciendo, después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay algo difícil para Yahvé? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahvé dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahvé le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Yahvé, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más, quizás se hallarán allí 10. Y respondió, no la destruiré por amor a los 10. Y Yahvé se fue, luego que acabó de hablar a Abraham,
y Abraham volvió a su lugar. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Quiénes visitaron a Abraham cerca de los encinares de Mambré? ¿Qué le prometió uno de los visitantes a Abraham acerca de Sara? ¿Por qué intercedió Abraham ante Dios en este capítulo? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.